todas las evidencias de la interna que había dentro del oficialismo, desde Gabriela Cerruti diciendo que Alberto le escribe a Cristina, Cristina no le responde, hasta Daddy Brieva diciendo volvimos peores, hasta el psicoanalista Jorge Alemán diciendo me dicen que soy un intelectual rentado, Alicia Castro porque firmó una solicitada pidiendo la unidad, hasta Paz Rodríguez Niel diciendo, contando que Cristina dijo la unidad solo sirve si sirve para gobernar mejor para el pueblo, si no la unidad no sirve en una reunión privada con organismos de derechos humanos. Todas ideas de que se está rompiendo, hasta la carta del secretario de Energía. Recién me contaban qué pasó con la carta del secretario de Energía. La carta del secretario de Energía la subió al sistema donde aparecen los documentos oficiales. En ese sistema cualquiera lo puede ver, algo que podría haber sido resuelto por teléfono en una reunión privada. Esa carta está remitida a Guzmán, a Mansur y a Alberto Fernández, haciéndolos responsables de esa manera a los tres por si falta energía. Y la hizo pública, cualquiera que dice, che, está ahí la carta, fíjate, y inmediatamente pasa a ser un documento oficial. Vos decís que se puede arreglar por teléfono. Yo creo que no. Está bien que hay un componente político, pero si el día de mañana, vos, que sos el secretario de Energía, tenés un problema de energía, decís, yo avisé, y no lo avisé por teléfono, está haciendo me pueden eso. mentir. Es decir, no está arreglando el problema. Está la carta. Por eso, no está arreglando el problema, está avisando. Y está avisando públicamente. Cínico, es decir, cínico, porque si vos tenés un problema de energía y no obedeces lo que quiere el ministro de Economía, y generás vos el problema y después avisás que fue el ministro de Economía, pero en todo caso es una cuestión de opinión. Jairo decía que mientras todo esto pasaba, decía fuera de aire, hay un dato social, un dato que es mucho más fuerte que todo esto, porque viste cuando decís, los tipos están bailando la cubierta del Titanic. Hay un dato de lo que está pasando, sobre todo abajo en la sociedad, que es tremendo. Contalo vos, Jairo. Sí, porque ayer el INDEC dio a conocer la canasta básica, que es el dato estadístico a partir del cual se considera, comparando con los ingresos promedios de también las estadísticas oficiales, dónde queda después, cuando se da a conocer el nivel de pobreza y el nivel de indigencia. Esa canasta, sobre todo la que mide indigencia, canasta básica alimentaria, en febrero, antes de la guerra, aumentó 9%. Para que vos te des una idea, en febrero del año pasado subía 3,5%. O sea, casi 3 veces el ritmo de velocidad de aumento de precios de un grupo de bienes que le garantizan a una familia tipo las calorías para seguir viviendo. Cuando vos a esos bienes le sumás la vestimenta y algunos bienes más, lo que se llama canasta de pobreza, el umbral a partir del cual la estadística te considera pobre, subió 6,6%. El año pasado, en febrero, subía 2,7%. O sea, se está triplicando la velocidad antes de la guerra, en febrero, a la cual suben los precios de los bienes básicos y, dicho de otra manera, está aumentando la medición oficial de pobres. O sea, vos lo vas a ver de acá a 6 meses cuando tengas ese dato. Pero lo que está pasando hoy, la gente ya lo sabe, esta es la medición estadística, es algo pocas veces visto. Lo que miramos todos los meses, la estadística de cuánto aumentan los bienes básicos a partir del cual sos pobre o sos indigente, se está triplicando esa velocidad con números que no se habían visto para un mes de febrero y todavía no impacta el tema de la guerra. 7:50 minutos de la mañana, estamos en línea ahora justamente con Gabriela Cerruti, portavoz de la presidencia. Bueno, ustedes la conocen, ex legisladora, periodista, escritora, docente, una persona con mucha trayectoria pública desde hace, algunos años, no digo muchos años porque muchos años me corresponde a mí. Gabriela está en línea. Gabriela, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? Buenos días, Ernesto. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por allí? Bien. A ver, te voy a plantear algo que no es una pregunta, sino un comentario. Quería ver qué pensás vos de esto. A mí me impresionó mucho cuando vos ayer contaste que Cristina no le responde un WhatsApp después de un hecho bastante delicado al presidente. Tampoco le responde el secretario de Cristina. Porque más allá de que esto seguramente vos lo contás y es cierto, muestra una desconexión o cierta violencia en la relación en lo más alto del poder en un momento que las cosas no están bien. Entonces, en algún sentido, me preguntaba, ¿cómo ve este conflicto alguien que la está pasando mal en la Argentina, que sus líderes se peleen entre sí o se distancien entre sí? Y quería saber qué sentís vos de eso, que lo ves tan de cerca. Sí, a ver, yo hice un comentario puntual sobre el famoso debate sobre el Twitter o no del repudio, digamos. Entonces dije, bueno, el presidente hace lo que tiene que hacer como presidente, no se tiene que expresar siempre por Twitter, no le reclamen eso siempre. Hizo lo que tenía que hacer, que fue mandarle un mensaje. Me preguntaron si le respondió, dije, no, es un mensaje de texto en el momento en el que
La vicepresidenta estaba viviendo una situación particular, estaban apedreando, digamos, su despacho, con lo cual digo, no hay más comentario que esto. Yo lo que sucede ahora es que doy una conferencia de prensa en la cual respondo efectivamente todo y respondo generalmente con la verdad, digamos, generalmente, o respondo con la verdad o digo no puedo responder. Pero entonces digo, es un hecho puntual, no se hablan el presidente y la vicepresidenta, no se contestan los mensajes. El día que sucedió el episodio en el Congreso, le envió un mensaje a su secretario y a ella para ver cómo estaba, qué necesitaba, y en esa situación puntual, digo, habrá sucedido lo que habrá sucedido, no le respondió. Después, la relación política está en el mejor momento, bueno, digo, vimos cómo se votó anoche y cómo se votó en diputados, con lo cual, obviamente, estas son cosas que no dependen de un tuit o de un mensaje de texto, digamos. Los votos expresan una discusión interna claramente sobre un hecho muy importante y que para el gobierno es un proyecto muy importante, y me parece que entonces es más sano discutir las cuestiones políticas que las cuestiones personales, de trato, digamos, o ese tipo de situaciones. Y ahí sí me parece que es importante para la coalición poder sintetizar de alguna manera estas diferencias y plantearse las peleas más fuertes, las batallas más fuertes que tenemos por delante. Y recién escuchaba lo que comentaba tu compañero Jairo sobre los índices de inflación, claro, comentaba Aldo, sobre los índices de inflación, que son claramente, digo, el gobierno tiene con absoluta certeza y claridad que eso es lo que le importa hoy a los ciudadanos, lo que le importa a la gente, y que es la batalla que hay que dar, que venimos dando con éxito incierto, porque en algún momento comenzó a bajar, en diciembre parecía que interanualmente estaba bajando, venimos de una inflación del 53% cuando asumimos el gobierno, o sea, cuando hablan de, bueno, hay inflación ahora en España y en Italia y todo por la guerra, pensá que en la Argentina venimos de una inflación del 53% en el 2019, después los 2 años de pandemia, el acuerdo con el Fondo Monetario que acabamos de lograrlo, digo, y ahora se suma la guerra en Ucrania, que hace que los precios internacionales, el gas, el petróleo, las commodities internacionales estén pegando el salto que están pegando. Con lo cual, la situación más certera, más profunda, más grave, en la cual está abocado todo el gobierno en este momento, tiene que ver sin duda con eso, digamos, ¿no? Y de hecho, el acuerdo, la firma, la aprobación del acuerdo anoche nos da el margen para poder empezar hoy con las variables macroeconómicas que estaban también, que forman parte. Es una de las tantas variables que tiene que ver con la inflación, y que ahora, digo, después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esperemos que el lunes lo refrende el board del fondo, más una cantidad de medidas y decisiones que está tomando el presidente en estos días, ponen a la lucha contra la inflación en la prioridad del gobierno. No es que no se venía haciendo, sino que claramente sumale a las tensiones que teníamos la guerra, y tenemos por delante un panorama muy complejo. A ver, estaban mis compañeros queriendo preguntarte, pero déjame, te hago una segunda pregunta y volviendo con eso. Cuando las situaciones son complejas, y uno está acostumbrado a ver situaciones complejas, los gobiernos tienen, a ver, por sentido común, más capacidad para reaccionar frente a ellas si lo hacen de manera coherente y en unidad. Si lo hacen de manera incoherente y en conflicto, probablemente lo que ocurra es que se agraven, o que haya más probabilidad de que se agraven los problemas reales que tiene la gente, y además que la gente quede como atónita frente a los conflictos que existen. Es decir, vos mencionabas ayer, si querés, como una respuesta puntual, no le respondió los WhatsApp. Antes, Cristina había dicho, no me responde las llamadas. Todo esto público, además. Ayer el secretario de Energía dijo, vamos a una crisis energética, porque el ministro, en una carta que además sube al sistema público, no una llamada personal para ver cómo resolvemos un problema, sino casi una denuncia pública, no me mandan la plata, vamos a tener una crisis energética. En un área del gobierno donde ya había habido conflictos públicos por intentos de desplazamiento de funcionarios que después fueron sostenidos por los sectores que hoy no les votan a ustedes, o al gobierno, o a la política argentina, el acuerdo con el fondo. Y uno ve la nota de Paz Rodríguez Niel citando a Cristina, diciendo la unidad sirve para mejorar la vida del pueblo, y si no, no sirve. Que además reproduce un tuit de Parrilli diciendo la unidad no es entre los dirigentes, sino para gobernar el pueblo, ya poniendo en duda la existencia de la unidad. Entonces me cuesta mucho separar las dos cosas, el problema real de la gente, de la inflación, con una interna muy descarnada y pública del gobierno. No sé si se entiende el planteo. Yo te entiendo y hago una pequeña diferencia. Yo no sé si la gente está tan al tanto de lo que dicen
los diarios, las notas editoriales o las tendencias de Twitter. Me parece que la gente que vive el día a día con sus preocupaciones está preocupada porque le resuelvas los problemas de su vida cotidiana y que ahí es donde hay que enfocarse y que hay que tomar las decisiones y hay que gobernar al mismo tiempo que en una coalición amplia como es esta, donde hay diferentes miradas sobre distintos temas, se va buscando la mejor manera de resolución de los conflictos, que son conflictos que tienen que ver con, por eso digo, yo separo lo que digo, las cuestiones de lo que son conflictos personales de lo que son de trato. No tenemos que ser amigos para gobernar juntos, digamos, ¿no? Y de hecho no está bueno ser amigos para gobernar juntos, lo que está bueno es tener unidad en la acción una vez que se toman las decisiones. Y eso es lo que está sucediendo. El planteo puntual ayer de Darío Martínez, que tiene una excelente relación, si vamos a lo personal, tanto con el ministro Guzmán como con el presidente Fernández, conmigo y con todo el equipo de gobierno, es un planteo que hace por sistema, porque lo tiene que hacer por sistema, porque le está pidiendo al secretario de Hacienda que a raíz de la crisis internacional, que lo que está sucediendo, va a necesitar otro techo de presupuesto y entonces le está pidiendo que le mande más partidas y otro techo de presupuesto. Se reúne con el ministro Guzmán, se reúne con el secretario de Hacienda, resuelven el tema, avanzan con el tema y después alguien filtra esa carta a los medios como si esto fuera una interna y Darío fuera de tal sector y el ministro de tal sector y qué sé yo. Tampoco podemos estar corriendo detrás todo el tiempo de quienes quieren ver una interna en cada discusión en un gobierno en los cuales Pero, los Gabriela, secretarios le reclaman a los ministros sus partidas y que puedan avanzar. Digo, así se gestiona también, ¿no? Defendiendo lo que vos tenés que hacer y dando las disputas internas para poder avanzar en lo que querés hacer y tenés que hacer, ¿no? No es muy habitual que uno vea subido un documento oficial, un reclamo así, mucho menos en un momento... Bueno, es vehemente. El secretario Martínez, que viene de la Cámara de Diputados, fuimos colegas allí, es vehemente en su planteo. Y fue vehemente Gabriela, en su... yo cubro Sí, economía, Jairo Estrates te saluda. Lo que se conocía del Martínez hasta acá, desde que asumió, es que no se definía sobre nada nunca. O sea, él no le conocías la voz casi en los medios. Alguna vez lo entrevistamos acá, de las pocas veces que habló, no le pudimos sacar cuánto iban a subir las tarifas porque no quería quedar mal ni con uno ni con otro. O sea, lo que uno sabía era que Martínez era un tipo que estaba haciendo equilibrio porque había llegado de un lado, estaba mirando al otro, y no era un tipo que se manifestara públicamente sobre nada, ni a favor ni en contra. Por eso llama la atención la carta pública. No hizo una carta pública. Bueno, la hace pública al subirla. No, es una carta por sistema, no tiene todo el mundo acceso al sistema. No saben los funcionarios que si se sube al sistema... Alguien la filtró, digamos, porque la verdad es que lo que hizo fue un reclamo al secretario de Hacienda por el sistema interno del gobierno. Tenés que tener clave para entrar al sistema interno del gobierno, no es una carta pública. ¿Vos no ves en esto un intento? Una carta que subió el sistema del gobierno, digamos. ¿Vos no ves en esto un intento de... Estaba compungido con la situación de cómo había... Y de hecho salió a aclararlo inmediatamente y todo, porque además tienen una excelente relación y están trabajando perfectamente bien, digamos. Una cosa son las discusiones políticas y las diferencias políticas que se expresan además en votos, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, con lo cual nadie trata de ocultar lo que claramente son discusiones políticas y diferencias políticas de otro tema, y otra cosa son que... y no estoy hablando mal de periodismo, digo, porque esto sucede en la realidad, después hay cierta tendencia a leer bajo este tamiz cualquier discusión que se da dentro de un gobierno en el cual cuando vos gestionás, discutís con tus pares, discutís con tus superiores, defendés lo que tenés que hacer, mandás notas internas para reclamar tal o cual cosa, digamos. Si después alguien filtra una de estas notas internas del sistema del gobierno para convertir esto en una interna, eso la verdad es que, efectivamente, ¿sabés qué es lo que forma parte de la interna? Que alguien haya filtrado esa nota tratando de hacerla pasar como un tema de interna. Ahí efectivamente hubo alguien que hizo que esto se haga de esa manera. ¿Tenés idea de quién fue, por qué? No, ni la menor idea. Imagínate, accedes con clave al sistema, pero acceden todos los que tienen que acceder al sistema, digamos, con lo cual es un montón de gente. Sí, ¿por qué? Porque quieren mostrar cada situación del gobierno como una pelea interna, en el momento en el cual, la verdad, yo estoy en Tucumán en este momento acompañando al presidente, ayer estuvimos en Salta inaugurando la vivienda 40.000, el gobierno tiene 100.000 viviendas en marcha, hoy estamos en Tucumán acompañando al ministro Fernández y al gobernador en una entrega de patrulleros para la policía, estamos gestionando todos los días, llevando adelante... Y bueno, por eso da bronca que haya alguien... Da bronca de crecimiento económico con un problema grave y cierto, que es la inflación, que además puede dispararse todavía más por la situación internacional. En el medio de todo eso, hay una cantidad de gente que quiere mostrar que solamente estamos en interna. Cerruti, ¿cómo le va? Buen día, Gustavo Gravia la saluda.
no quiero mostrar que solo hay internas, pero de todos los episodios que estuvieron sucediendo en el último tiempo, quizás hay dos que son los que tomaron más relevancia. Uno es, bueno, la diferencia que hay en el Frente de Todos, que se expresó en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores con respecto al acuerdo con el FMI, que eso lo vimos todos en público gracias a que se televisaban y pudimos escuchar los distintos argumentos. Y el otro episodio fueron los incidentes que se produjeron el día que se votaba en diputados, que además da origen quizás al primer lío que usted reconoce ayer cuando dice, bueno, el presidente le mandó un WhatsApp y la vicepresidenta no contestó, le clavó el visto o como se quiera verlo. En ese sentido, la vicepresidenta fue muy clara hablando de que en los videos que mostró como que era un atentado hacia su persona, hacia su despacho, por su posición personal sobre los acuerdos que se estaban firmando. El presidente, si bien le mandó un mensaje, ¿tiene la misma visión de que fue un ataque personal a la vicepresidenta o que esto fue un ataque indiscriminado al Congreso en el cual además se rompió el despacho de la vicepresidenta? Eso vamos a dejar que lo investigue la justicia, que es la que la está investigando en este momento, ¿no? Hubo una situación grave que fue un ataque al Congreso que afectó el despacho de la vicepresidenta. Además, ella estaba en ese momento en el despacho, con lo cual esta es una situación grave que denunciamos todos en ese momento, que el ministro Fernández estuvo a cargo de la situación todo el tiempo, que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, inmediatamente se trasladó al despacho de la vicepresidenta para ver cuál era la situación y qué había que hacer, que estuvimos todos en comunicación para ver qué estaba sucediendo. Yo tampoco entiendo que la vicepresidenta haya dicho que tenía que ver con su postura sobre el Fondo Monetario, sino que tenía que ver con que el Fondo Monetario estaba de nuevo en la Argentina y que estas marchas eran producto y estas situaciones eran producto de que el Fondo Monetario estaba de nuevo en la Argentina. De hecho, la vicepresidenta encabeza un sector que estaba en contra de lo que se estaba votando en ese momento en el Congreso, con lo cual su posición personal tenía más. Bueno, pero ella dice no. Estaban manifestando, digamos. Ella dice esto es culpa de que está el Fondo Monetario. Sí, dice eso y después dice, no importa la precisión, pero después dice quizá no casualmente el ataque es contra la persona que está. No lo sabemos, por eso, no lo sabemos y eso lo está investigando la justicia. Nos parece importantísimo que se investigue porque no tiene la misma dimensión. Obviamente un intento de ataque o un ataque contra la vicepresidenta en particular que una manifestación que se desborda y un grupo apedrea el Congreso. Por eso esto está investigando la justicia, entiendo que tanto la de la ciudad como la federal, y esperamos que rápidamente, bueno, ya hay detenidos y ya hay gente que de alguna manera está siendo investigada, queremos que haya lo más pronto posible una solución sobre el tema. La información es que hay varios despachos que fueron atacados. Esa información es ratificada, digo, por el gobierno. Ustedes tienen la misma información de que, entre otros, el de Claudia Ledesma, el de Mayans también. Ustedes tienen la misma información y además, en esos casos, le pregunto, porque no sé cómo es la dinámica interna, Cerruti, el presidente se comunica solo con la vicepresidenta por el que es su compañera de fórmula, su compañera, la presidenta, o también le manda mensajes o intenta comunicarse con Mayans, con Abdala. El presidente habla con todos los dirigentes del espacio cada vez que esto es necesario y de hecho con el senador Mayans habla permanentemente, digamos. Así que, por supuesto, ese día estábamos en la Casa de Gobierno, igual estamos haciendo un larguísimo debate sobre algo que sucedió hace 10 días atrás y que ya fue bastante analizado públicamente, pero lo que pasa, haciéndolo. No tengo ningún problema, digamos. Ese día estábamos en la Casa de Gobierno, obviamente siguiendo el debate en diputados y siguiendo también las contingencias de una movilización que era muy grande y siempre que hay movilizaciones grandes hay que estar atentos. Vimos en ese momento lo que estaba ocurriendo. En un primer momento no sabíamos que era el despacho de la vicepresidenta porque estábamos viendo lo mismo que veía todo el mundo. Después, inmediatamente, porque Sergio Massa lo transmitió, que era el despacho de la vicepresidenta, eso fue lo que supimos en ese momento. El ministro Aníbal Fernández se empezó a ocupar de la investigación hablando con la seguridad de la ciudad permanentemente y estuvimos atentos a todos y ahora estamos siguiendo cómo avanza la investigación tanto en la justicia federal como en la justicia de la ciudad y sabremos más a medida que vaya avanzando. Cerruti, y a propósito, porque tal vez estamos hablando, porque no sé, gente como el secretario general de la Cámpora, en una entrevista radial, Andrés Larroque dijo, nos llamó la atención que él, Alberto Fernández, repudió un atentado a Clarín en Twitter y no dijo nada de un atentado a la vicepresidenta. La diferencia, según sus palabras,
sería que el atentado a Clarín estaba confirmado y acá hay que ver si fue un atentado. Digo, pensando en el cuestionamiento que uno escucha en Larroque. No, el presidente de la Nación repudió el atentado, yo que soy la portavoz lo repudié, primero lo repudié el viernes a la noche contestando un tuit de TN que decía que el gobierno no sé, inculpaba a no sé quién del atentado, entonces yo salí a repudiar, dije el presidente de la Nación y el gobierno en su conjunto repudia el atentado, el sábado volví a hacerlo, el ministro Fernández también lo hizo, con lo cual el gobierno está repudiando el atentado contra el Congreso de la Nación y el despacho de la vicepresidenta en particular desde el mismo día en que ocurrió. Gabriela, yendo al tema que vos planteaste como el tema central de este momento, la inflación. ¿Cuál es la razón? Porque vos haces hincapié en cómo la guerra complica las cosas, pero la verdad que el último índice de inflación, que fue altísimo, y el crecimiento de de los precios de la canasta básica que refleja Jairo recién, son previos a la guerra. Si la guerra va a incrementar esto. Más o menos, sí, la guerra va a incrementar esto, la guerra genera nuevas tensiones que obviamente va a incrementar esto. Todas las medidas que se están tomando desde antes en general y en particular en las últimas semanas tienden a, nosotros vamos a tener un problema con el precio del trigo, sabes que Italia... No, está bien, pero eso para... Entonces, incrementa tensiones que ya venían. Después podés tener en febrero en particular, el incremento más grande en febrero claramente tiene que ver con los comercios de cercanía. Nosotros ahí tenemos un problema, que es que los precios máximos y los precios cuidados se controlan y se cumplen en los supermercados, pero no en los comercios de cercanía, con lo cual ahí hay un tema. Y el otro tema claramente de febrero fueron las verduras y las hortalizas, con lo cual sobre todos estos temas es donde estamos más enfocados a tomar decisiones. Más allá de la cuestión técnica, lo que los precios cuidados puedan influir en el índice general de inflación es muy poco, puede aliviar la situación general, pero es muy poco porque son muy poquitos productos. No, son 1.100 productos. No son por eso, son 1.100 sobre... ¿Cuántos productos hay en un supermercado? Pero si vos mirás, cuando vos desagregás el índice de inflación... Pero déjame terminar la pregunta, De cualquier manera, si se arma un programa que establece, que deja fuera los negocios de cercanía, bueno, es un problema de que el programa es muy incompleto, pero en cualquier caso, pero aún concediendo de que, bueno, si un tema que uno no vio, lo que uno, por lo menos lo que a mí me gustaría preguntarte es qué evaluación autocrítica hace el gobierno, por lo cual llegamos a la guerra sin haber bajado la inflación altísima que dejó Macri, porque pasaron 2 años y medio, no es que fracasaste. Yo te puedo decir todas cosas que frente a la sociedad suenan como excusas, y la verdad es que cuando sos gobierno no tenés que dar excusas ni explicarte, digamos. Pero no hay equivocaciones. A vos te las voy a dar. Por supuesto, te puedo decir, nosotros llegamos con una inflación de 53 o 54%, como vos sabés, empezó la pandemia significó un golpe muy fuerte no solo para la Argentina, para el mundo. Salimos de la pandemia con un nivel de inflación más alto en el mundo, por primera vez Estados Unidos tenía un índice de inflación alto, en Brasil había subido la inflación, la reactivación post-pandemia trajo consigo aparejada inflación, y entonces todo esto hizo que no aumentara, pero que no descendiera como tenía que defender. Además de que la situación macroeconómica de la Argentina, que tenía que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nos impide tener algunas de las variables que hace falta sostener para poder dar una lucha real contra la inflación, que tiene que ver con la cantidad de reservas, que tiene que ver con la posibilidad, con la brecha cambiaria, que tiene que ver con las expectativas generadas alrededor de la inflación. Entonces, todos esos elementos tensionando sobre la inflación... Déjame hacer puntualización sobre uno. Porque yo te tengo que dejar terminar las preguntas, pero vos no me dejás terminar las respuestas. Pero no te dijo, porque me parecía... Bueno, terminala, a ver, decime. Entonces, todos esos elementos generan una tensión sobre la inflación que ahora que se hizo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y entonces, si el lunes tenemos efectivamente la aprobación del BOR, vamos a tener un ingreso que nos permite tranquilizar la cuestión de las reservas, y están bajando las expectativas que tensionaban la cuestión macroeconómica en la Argentina. Ves que está bajando el dólar blue, que está bajando el riesgo país, son todas cosas que solas no constituyen la inflación, pero inciden en las expectativas y por lo tanto también inciden en los precios. Además de que en la Argentina tenemos un problema estructural de fondo que tiene que ver con los oligopolios que conforman los precios por sí solos, y que esto hace que empezó la guerra, por eso te digo que influye la guerra también en el índice de inflación, porque apenas empezó la guerra, la remarcación que hubo por las dudas
en una cantidad de precios y de productos, y que estamos viendo que sucede en este momento, digo, y eso viene desde la cadena de comercialización hasta el comercio minorista, que remarca por las dudas, digamos, ¿no? Entonces, también parte de lo que tenemos que hacer es de alguna manera desacoplar las expectativas con respecto a la inflación en la Argentina y en los precios internos con respecto a los precios internacionales. Esas son todas las medidas en las que estamos trabajando. No, lo que te quería decir es que cuando vos puntualizás algo que el gobierno, vos decís, el acuerdo con el fondo contribuye a bajar la inflación, con lo cual lo que me surge preguntar es si vos pensás que, porque mucha gente piensa eso, te lo dice off the record en el gobierno, te dice, si nosotros hubiéramos acordado antes con el fondo, podríamos haber puesto un plan antiinflacionario previo. Y esto que te pregunto tiene que ver con el comienzo del reportaje, porque vos decís, no nos tenemos que llevar bien, tenemos que gestionar juntos. Y entonces, si hay un sector del gobierno muy poderoso que se opone al acuerdo con el fondo, el acuerdo con el fondo se demora, entonces ahí hay un tema de funcionamiento del gobierno que produce inflación, según lo que vos estás analizando. Vos decís, el acuerdo con el fondo genera esto, genera posibilidad de controlar algunas variables que generan expectativas, remarcaciones, no sé, presión sobre el dólar y todo esto que estás diciendo. Entonces, una vez más, la pregunta es, la interna del gobierno si no perjudica a la gente. Yo lo que entiendo de la demora en acuerdo con el fondo tiene que ver con que había que hacer un buen acuerdo con el fondo, que fue lo que finalmente terminamos haciendo y terminamos logrando, y no solamente dicho por nosotros, sino, digo, he estado en Chile hace unos días en la asunción de Boric y todas las ministras y funcionarios de otros países con los que me encuentro, digo, realmente señalan, y yo entiendo que ustedes también lo han señalado, digamos, que la verdad es que para lo que son los acuerdos tradicionales con el fondo, este es un muy buen acuerdo con el fondo. Ahora, el Fondo Monetario no te regala nada, digo, para llegar a este muy buen acuerdo hubo que discutir todos los días, cada noche, porque las reuniones se daban generalmente en la noche argentina, cada uno de los puntos, y yo viví parte de esa negociación desde que estoy en el gobierno, y realmente es de un nivel de precisión y de atención en cada uno de los datos que estás discutiendo para que las cosas, yo te cuento, el último día cuando ya estaba el acuerdo casi hecho y había que, lo iba a anunciar yo a las 9 de la mañana del día siguiente en la conferencia de prensa, a las 4 de la mañana Guzmán me dice, no se puede porque ahora piden algo más, digamos. Entonces hubo que discutir y hacer para que eso no sucediera. ¿Qué era? Entonces, una negociación con el fondo, no puedo decirlo, una negociación con el Fondo Monetario Internacional es una negociación en la cual vos tenés que pelear un montón de cosas. Esa pelea fue la que hizo, se podría haber cerrado en 5 minutos, como dice Macri. Bueno, sí, mirá cómo cerró Macri en 5 minutos. Bueno, digo, entre 5 minutos y 2 años y medio hay diferencia. Puede ser en 10 minutos, puede ser en 2 meses. Digo, ni la inflación se resuelve, es fácil y se resuelve de un día para el otro, como dijo Macri en aquel debate, y se cierra con el fondo en 5 minutos. Entonces, bueno, tenemos nuestros tiempos para poder hacer las cosas de la mejor manera posible. Entiendo que la demora nos llevó a tener hoy el mejor acuerdo que nos implica en esta situación internacional y de la Argentina garantizar que podamos seguir creciendo, que se sostiene el gasto social. O sea, uno debe entender que dadas las condiciones que se dio, que el fondo te demora un acuerdo bueno, que la herencia y la inflación, la inflación post-pandemia, la guerra en este momento, el gobierno no tiene ninguna responsabilidad en lo que pasa, porque es o el fondo que te demora el acuerdo, o la guerra, o la pospandemia y dos Empecé años. todo esto diciéndote, yo cualquiera de estas cosas que te diga puede ser pensado Pero que por eso como una excusa, y el gobierno no da excusas, el gobierno tiene la responsabilidad de gestionar y de resolver los problemas de la gente. Pero no puede Para la decir nos persona que va al equivocamos. supermercado y no puede comprar hoy lo que compraba ayer porque su sueldo no le alcanza, la responsabilidad es del gobierno de solucionar esa situación. Pero ¿en qué es responsable el solucionarla. gobierno? Porque vos decís, retóricamente es responsable, pero cuando vas a los hechos puntuales, la responsabilidad siempre es del contexto. No haber Entonces, encontrado, bueno, digo, en ese contexto, aparte uno gobierna en el momento en el que toca gobernar y se hace cargo de gobernar en el momento en el que le toca gobernar. Como diría mi mamá, nadie te prometió un jardín de rosas. Digo, uno le toca gobernar en el momento en el que le toca gobernar y se hace cargo de la situación en el momento en el que le toca gobernar. Al presidente Fernández le tocó gobernar como a algunos otros presidentes. El otro día me acordaba que en España asumieron más o menos en el mismo momento, no en un jardín de rosas, en un mundo en el cual veníamos de una crisis económica fenomenal. Por eso es otra vez el contexto. Yo entiendo eso. Pandemia. No, lo que te estoy diciendo es eso. Digo, hay presidentes a los que le toca gobernar. Pero yo te pregunto por errores del gobierno y vos me hablas todo el tiempo del contexto. Que por ahí tenés razón, no estoy diciendo que no. Y yo, a ver, yo no subestimo, es un contexto difícil. Lo que te digo es, en tenés ese contexto razón. tendríamos que haber hecho más, siempre tenés que hacer más. ¿Y qué, por siempre ejemplo? ¿Y qué podrían haber hecho más?
no sé, Ernesto, no sé mencionarte puntualmente, además de que mi rol es de portavoz y de estar en este gobierno hace 6 meses, digamos. Pero si vos digo, sí, se podrían haber hecho más cosas, seguramente se podrían haber hecho más cosas. Yo te puedo mencionar millones que se hicieron. Si nosotros no hubiéramos tenido el IFE, si no hubiéramos tenido el ATP durante la pandemia, hoy no tendríamos la situación económica que tenemos porque se hubieran destruido las empresas. Cerruti. Entonces es muy difícil cuando vos pasás por una situación, ahora te contesto, cuando pasás con una situación como la pandemia, ¿viste cuando lo que llaman los goles silenciosos? O sea, digo, todo aquello que vos hiciste para impedir que hubiera una hecatombe no cuenta en tu cuenta de lo que hiciste bien, digamos, ¿no? Entonces, digo, que ahora esté toda la población argentina vacunada y que estemos tranquilos y que hayamos pasado la tercera ola casi sin saberlo, que se hubieran sostenido las empresas con los ATP y que hubiera existido el IFE y que eso permitió que se pasara la pandemia de otra manera, que tengamos un crecimiento económico de 10 puntos en el último año y que tengamos en este momento un crecimiento del empleo registrado que nos lleva a índices de desocupación parecidos recién a los del 2018, digamos, todas esas cosas son todas cosas que evidentemente se hicieron bien. ¿No? Digo, yo no te digo, todas esas cosas son todas cosas que se hicieron bien. Digamos, de todas esas cosas que se hicieron bien, digo, ahí vos marcas 2 cosas. La interna con un sector político y no se resolvió el tema de la inflación. Ok, no se resolvió el tema de la inflación, sí tenemos una interna tenemos un desacuerdo político con un sector del gobierno. Bueno, mientras tanto estamos ¿no? gestionando, hicimos todo esto que te estoy mencionando. Y en ese punto, Sí. Cerruti, porque Dígame. en las diferencias económicas quedan plasmadas en un documento como el de la Cámpora de la semana pasada, que prácticamente dice, se negoció mal y se aplican políticas neoliberales del fondo de siempre. Los funcionarios... No es cierto. Nosotros sabemos que no es cierto. Bueno, no, pero Espero que voy a ellos la también pregunta, sepan voy a que la no es pregunta, cierto. Sí. voy a la pregunta. Eso dice un sector político de la coalición públicamente. Y hay funcionarios de esa organización que además de Guado de Pedro, que dijo yo pienso otra cosa, era acuerdo catástrofe, siguen en sus cargos. No se pienso en Fernanda Raberta, en Luana Volnovich. Basualdo. Digo, el presidente no pierde autoridad manteniendo funcionarios que públicamente de su organización le dicen lo que le dicen de su política económica, no de un matiz. Si el presidente definiera, todo los diputados definieron lo que pensaban sobre ese tema, votaron en consecuencia, los senadores lo mismo. Fernanda Raberta tiene una excelente gestión al frente del ANSES. Pero trabaja a full para un gobierno que considera neoliberal, o sea, una persona que está en para los jubilados y las jubiladas, ¿qué es lo que tiene que hacer? dentro de un gobierno que su organización considera neoliberal, prácticamente. O sea, es raro ese punto. Dentro de un gobierno que es una coalición política que tiene diferencias en algunos aspectos y que tiene mesa de resolución de conflictos. ¿Cómo hay mesa de resolución de conflictos? Sí, cuando vos tenés un conflicto, lo resolvés y seguís adelante. Después de... Cuando Raberta está gestionando lo mejor que puede hacer con su objetivo que tiene que ver con los jubilados y las jubiladas, digamos. La verdad es que no todos los temas se espiralizan a pero el cuestionamiento es a la política económica que la emparentan con lo peor del neoliberalismo. O sea, no estamos hablando de que no le gusta una línea de crédito a las pymes. Están diciendo... chicos, la verdad es que me hace un montón que Ernesto que me estaba llamando para entrevistarme, pero vamos a hacer 1 hora de discusión sobre las diferencias políticas en el gobierno. ¿Esto es de lo que querían hablar? No, está bien. Yo no hubiera hablado de esto si no existiera la diferencia política. No, pero bueno, hablemos de lo que quiera, pero la verdad es que después decís, ¿por qué la gente se preocupa por esto? Porque ustedes solo hablan de esto. Yo estoy trabajando. Pero me estás cargando, Gabriela, con todo respeto. Gestionando. Me estás cargando. Yo no veo a la gente en la calle hablando de esto. Te juro que no veo a la gente en la calle hablando de esto. Esas cosas no la gente, hay gente que cuando se te acerca esas cosas no... te agradece que yo, y hay gente que te dice, no me alcanza para comprar los tomates. Está bien. Esas son las preocupaciones de la gente. Yo te agradezco que vos interpretes las preocupaciones de la gente. A mí Bueno, sí me toca interpretarlas. Bueno, también a nosotros, y son todas cosas muy opinables. Lo que a mí me parece es que seguro que le importa más el precio del tomate o el precio de toda la inflación que no se resolvió en estos años que la interna oficial. Pero cuando ve que la interna oficial es tan descarnada, probablemente alguna gente se preocupa ¿entendés? Entonces, pero tenés razón, quizás no dé para más en un contexto. Yo tengo una última pregunta para hacerte nomás. Dime. Desde que la vicepresidenta y el secretario de ella no le respondieron los WhatsApp al presidente, ¿volvieron a hablar el presidente con la vicepresidenta? No le consulté, después le consulto y te cuento. ¿Me lo podés mandar por WhatsApp en un ratito? Vos estás con el presidente ahí cerca. Te lo mando por WhatsApp. Vos me contestás los WhatsApp. Por supuesto, te agradezco muchísimo. Dale. Te contesto, por supuesto. Gabriela Cerruti, portavoz de la Presidencia de la Nación. Y un saludo a la sabia de la madre. Que decía, nunca te prometimos un jardín de rosas. Sí, es lo mismo que me dicen a mí en casa todo el ¿A vos tiempo. también? Cuando yo digo, che, ¿y esto por qué? Nunca te prometí un jardín de rosas.